Entonces dice, una caravana fue enviada los Quraysh enviaron una caravana de mercaderías desde Meca hasta Shams. Shams es lo que es hoy en día Siria, Palestina, Líbano y Jordania. ¿Okay? Toda esa zona se llamaba Shams. ¿Okay? Los árabes solían enviar caravanas con mercaderías a Shams, que era en el norte, y a Yemen, que era en el sur. ¿Okay? Entonces, cuando estaban en verano, a ver, que siempre confundo estos dos, cuando estaban ellos en verano, iban al norte, que estaba más fresco, que estaba en el invierno, y cuando estaban ellos en invierno, iban al sur, que estaba más caliente. ¿Okay? Entonces, iban a Yemen o a Shams a hacer sus negocios. Y mandaban caravanas. Si han visto fotos a veces del desierto, como con una fila de camellos cargando bolsas y cosas así, y cajas, eso es lo que es una caravana. Ellos enviaban a veces 100 camellos llenos de mercaderías para vender en Shams o para vender en Yemen, ¿verdad? Entonces, los Quraysh tomaron todo lo que quedó en las casas de los musulmanes en Meca. Acuérdense que cuando los musulmanes emigraron, ellos dejaron todo. Lo único que se llevaron con ellos fue lo que podían cargar en sus espaldas. ¿Okay? No se llevaron maletas, no, lo que podían cargar en sus espaldas, porque además era un viaje largo, entre aproximadamente 2 semanas y media, 3 semanas caminando en el desierto, llevando a sus familias, o sea que no podían darse el lujo de cargar cosas pesadas, ni recuerdos de la familia, ni nada así, sino que se llevaron lo que podían cargar y se fueron. Y dejaron sus casas abandonadas en Meca con todas sus propiedades. Los Quraysh, para retaliar, ¿verdad? Esto que hicieron los musulmanes de irse de la ciudad a crear su propia sociedad, los Quraysh, en forma de venganza, les robaron todo lo que estaba dentro de sus casas, lo pusieron en una caravana y lo mandaron a Siria, o en realidad es a Shams, acá en el libro dice Siria, pero es Shams, es toda esa zona, Siria, Jordania, Líbano y Palestina. ¿Okay? Entonces ellos tomaron todas las posesiones que los musulmanes dejaron en Meca, las pusieron en una caravana y las mandaron para vender en Shams. ¿Okay? Y con ese dinero que tomaran los Quraysh de esa venta, entonces iban a tomar ese dinero para crear un ejército para atacar a los musulmanes. ¿Okay? Esta es la información que le llega al profeta a través de, podríamos decir hoy en día, los espías que él había mandado a investigar qué es lo que están haciendo los Quraysh. ¿Okay? Que está saliendo una caravana, esta caravana está dirigida por Abu Sufyan, pueden ver el nombre acá abajo, Abu Sufyan. Abu Sufyan se hace musulmán mucho más adelante, en este momento él todavía no era musulmán y era uno de los líderes de Meca que estaban en contra del Islam al principio. Abu Sufyan toma esta caravana y al profeta le llega información de que esta caravana está con todas las posesiones de los musulmanes de camino a ser vendido en Shams, y que ese dinero que reciben se va a utilizar para después atacar a los musulmanes con un ejército. Entonces el profeta toma a un grupo de los sahabas y les dice, ok, vamos a interceptar esta caravana. ¿Okay? Van a interceptar la caravana, dice, con un ejército musulmán compuesto de 317 hombres. 86 de esos hombres eran muhajirun, eso quiere decir que 86 de ellos eran de Meca, 61 eran de la tribu de Al-Aus, que es una de las tribus de Medina, y 170 de la tribu del Hazraj, que es otra tribu de Medina. O sea que había aproximadamente 230 personas de Medina y el resto, 80 y pico, de Meca. ¿Okay? Entonces el profeta se va con este grupo de hombres y salen con la intención solamente de interceptar la caravana. ¿Okay? Interceptar la caravana y si ya se vendieron las cosas, quedarse con el dinero porque le pertenecía a los musulmanes. Y si no se han vendido las cosas antes de interceptar la caravana, si le están agarrando la caravana cuando va subiendo, no cuando va bajando, entonces sacar las posesiones que le pertenecían a los musulmanes.
Esto explica muchos nombres y eso voy a saltar todo eso y lo vamos a resumir. Si les interesa saber los nombres, pueden hacerlo, pero pueden leerlo después detalladamente. El asunto es que Abu Sufyan, que es uno de los Quraysh, también tiene sus espías investigando qué es lo que están haciendo los musulmanes. Entonces Abu Sufyan, a través de los judíos de Medina, que les pasaban siempre información a los Quraysh, de lo que estaba haciendo el profeta y de lo que decía el profeta en la mezquita, Abu Sufyan se entera de que los musulmanes van a interceptar la caravana. Él manda un mensajero a caballo para que se vaya adelante hasta Meca a avisarle a Abu Jahl y Abu Sufyan, a Abu Jahl y Abu Lahab, que son líderes de Meca, los más rigurosos líderes, los enemigos más acérrimos del Islam, a avisarles que Muhammad y su gente van a atacar la caravana, que vengan con un ejército a defender a la caravana. ¿Okay? Entonces, dice, oh Quraysh, sus mercancías que están con Abu Sufyan, la caravana va a ser interceptada por Muhammad y sus compañeros. No puedo decir lo que pasaría, auxilio, auxilio. O sea, ese fue el mensaje que le llegó a los Quraysh, ¿okay? Que Muhammad va a interceptar la caravana y se va a quedar con el dinero, ¿okay? O con lo que venía en la caravana. Entonces, ¿qué sucede? Los Quraysh deciden, ok, tenemos entonces que armar un ejército y nos vamos a ir a guerra si nos tenemos que ir con los musulmanes, pero vamos a defender esta caravana porque es nuestra, según ellos, pero las propiedades en realidad eran de los musulmanes, pero ellos dicen, esto es nuestro, nos pertenece a nosotros porque nosotros ya lo tomamos, ya tomamos posesión de eso, entonces lo vamos a ir a defender y si tenemos que luchar con los musulmanes, mejor. Abu Lahab, el tío del profeta, el que se menciona en Sura Masad. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. Que malditas sean las manos de Abu Lahab y que perezca él, dice. Porque Abu Lahab, a pesar de ser el tío del profeta, era uno de los enemigos más acérrimos del Islam. Abu Lahab, el mismo tío del profeta, organiza y empieza a movilizar a todas las tribus árabes para armar un ejército mucho más grande para ir a defender la caravana. Logran agarrar un ejército de 1.300 soldados, ¿okay? Acuérdense que los musulmanes tenían 317 personas solamente yendo en su ejército. Los Quraysh toman un ejército de 1.300 soldados. Los musulmanes tenían aproximadamente 70 jinetes a caballo o a camello, mientras que los Quraysh tenían 100 jinetes, ¿ok? 600 soldados con cotas de malla. No sé qué quiere decir cotas de malla. Tendría que leerlo en inglés porque no conozco esa palabra en español. Pero básicamente, si calculan, el ejército de los Quraysh es mucho más grande que el ejército de los musulmanes. ¿Okay? Dice, para comer tenían que sacrificar a diario entre 9 a 10 camellos. O sea, los Quraysh, para poder alimentar al ejército, tenían que sacrificar a diario entre 9 o 10 camellos. Eso más o menos nos da un número de cuántas personas iban en esa caravana. Aproximadamente, porque además no comían muchísima carne los árabes, aproximadamente unas 100 personas pueden comer de un camello. ¿Okay? Entonces, si tenían que sacrificar 10 camellos, son cerca de 1.000 personas por lo menos. ¿Okay? Los Quraysh salieron entonces a atacar a los musulmanes. Acuérdense que los musulmanes salieron solamente a interceptar una caravana. Los musulmanes no salieron a luchar una batalla, o sea, no salieron preparados para luchar. Los musulmanes salieron a interceptar la caravana. ¿Okay? El Corán menciona cuando los Quraysh salen de Meca diciendo que salieron haciendo ostentación ante la gente mientras se apartaban más del camino de Allah. ¿Qué fue lo que hicieron los Quraysh?
el ejército de los Quraysh no solamente iba con esos 1300 soldados, sino que iba con mujeres que iban cantando y tocando el dauf, el tamborín, ¿ok? Entonces esas mujeres iban tocando un tipo de tambor, ¿verdad? Para hacer ruido y como para incitar al ejército a pelear, y iban cantando canciones diciendo cosas como: si ustedes huyen de la batalla, nosotros no los queremos como nuestros esposos; si ustedes no ganan esta batalla, no son hombres. O sea, las mujeres iban junto con los soldados cantando canciones así para incitar a los soldados a que fueran preparados para la batalla. Por eso el Corán dice: salieron haciendo ostentación ante la gente, como diciendo: miren qué grande es nuestra caravana, miren nuestro ejército, miren todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un dua que dice: oh Allah, estos son los arrogantes y egoístas, han venido a desafiar a Allah y a su mensajero. ¿Ok? Entonces vemos que ellos salieron de Meca con arrogancia, ¿verdad? Creyéndose: nosotros somos los mejores y nosotros somos los que vamos a ganar. Bien, entonces se dirigieron a Badr. Creo que tengo un mapa más abajo. Es un mapa solamente del área de la lucha. Badr queda en las afueras de Medina, no tan cerca de Medina, queda digamos como unos 45 minutos de Medina. ¿Okay? Queda más cerca de Medina que de Meca y queda como hacia ¿qué sería? El oeste, ¿okay? de Medina. Entonces, ese era el punto por el cual la caravana estaba supuesta a pasar. Entonces los musulmanes fueron y se asentaron en Badr. Abu Sufyan, que sabía que los musulmanes venían a interceptar la caravana, cambia la ruta y logra evadir a los musulmanes. ¿Okay? Se va más cerca del Mar Rojo, o sea, no pasa por la zona de Badr, que era por la que estaba supuesto a pasar, sino que cambia la ruta, toma una ruta más larga para evadir a los musulmanes y proteger a la caravana. ¿Okay? Cuando Abu Sufyan se da cuenta que logré evadir a los musulmanes, ya estoy de camino a Meca y ya los musulmanes no me van a alcanzar, él les manda un mensaje a los Quraysh avisándoles que la caravana está a salvo y se pueden regresar para su casa. ¿Okay? Pero Abu Jahl, que es otro de los enemigos, como le dije, los dos peores enemigos del Islam fueron Abu Jahl y Abu Lahab. Abu Lahab es el tío del profeta. Abu Jahl es otro de los nobles de los Quraysh. Dice: Abu Jahl insistió arrogantemente para que se siguiera hacia Badr. O sea, Abu Jahl dijo: ¿saben qué? Ya no tiene que ver con la caravana. Salimos a luchar con los musulmanes, vamos a luchar con ellos, vamos a terminar con esto de una vez por todas. ¿Okay? Entonces dice: Abu Jahl insistió arrogantemente para que sigan hacia Badr y permanecieron ahí durante 3 noches, en las cuales festejaban haciendo fiestas. O sea, ellos pusieron todo su campamento en Badr, un poco más separado donde estaban los musulmanes, pero armaron su campamento ahí y hacían fiestas grandes toda la noche. Se la pasaban bebiendo, bailando, cosas así, haciendo mucho ruido para que las personas que estaban alrededor, las tribus que estaban alrededor, le hicieran llegar el mensaje a los musulmanes de que aquí están los Quraysh esperándolos y están como ostentando todo el dinero que tienen, todo lo que ellos tienen, la fuerza que tienen, como para... Era una forma como de reto a los musulmanes, ¿ok? Miren todo lo que nosotros tenemos, ni siquiera nos cuesta venir a esta batalla porque estamos celebrando. O sea que era otra vez como con arrogancia, ostentación, ¿ok? Querían además impresionar a los demás árabes para demostrarles que los Quraysh tenían supremacía en aquella zona. Los Quraysh, algo que les preocupaba mucho a los Quraysh de que los musulmanes tuvieran ahora su propia sociedad, era que si los musulmanes ganaban fuerza, entonces eso les sacaba poder a los Quraysh. Y a los Quraysh no les interesaba que las otras tribus vieran que los Quraysh eran débiles. Si los Quraysh parecían débiles, entonces las otras tribus podían atacar,
las otras tribus podían tomar el comando de Meca o de la península arábica. Entonces los Quraysh siempre querían demostrar que ellos eran los más fuertes, ellos los que estaban en el tope del área política en la península arábica. Entonces querían mostrar su supremacía adelante de los musulmanes, ¿okay? Querían decir, nosotros somos la raza suprema, ellos son los menos, ¿okay? Abu Jahl los intimidó e insistió, a pesar de que Banu Zahra siguiera los consejos. Ok, estos son muchos nombres que no es necesario que se los aprendan y es confuso. Bien, varias tribus que habían salido a defender la caravana, cuando se enteraron que se iba a convertir en una guerra, no tenían ganas de participar. ¿Okay? Entonces varias tribus desistieron, varias tribus dijeron, no, nosotros no salimos a armar una batalla, nosotros salimos a defender la caravana, pero si la caravana está a salvo, no queremos nada que ver con irnos a guerra. ¿Okay? Entonces varios soldados se fueron y solamente quedó un grupo de aproximadamente 1000 soldados. Igual, mucho más grande que lo que tenían los musulmanes, que tenían 317, creo que era. ¿Okay?